Buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestra sesión número 15, en donde estamos tratando la toma de refugio y los 5 preceptos. Empezamos la charla con dos textos del Canon Pali. Monjes, el tonto se caracteriza por sus acciones y el sabio se caracteriza por sus acciones. Monjes, alguien que posee tres características debería ser considerado como un tonto. ¿Y cuáles son esas tres? Mala conducta corporal, mala conducta verbal y mala conducta mental. Quien posee esas tres características debería ser considerado como un tonto. Monjes, alguien que posee tres cualidades debería ser considerado como un sabio. ¿Y cuáles son esas tres? Buena conducta corporal, buena conducta verbal y buena conducta mental. Quien posee esas tres características debería ser considerado como un sabio. Por eso, monjes, deberíais entrenaros a vosotros mismos de esa manera. Vamos a evitar las tres características que posee alguien conocido como tonto y vamos a comprometernos a practicar las tres cualidades que posee alguien conocido como sabio. De esta manera, monjes, deberíais entrenaros a vosotros mismos. Anguttara Nikaya 3.2. Monjes, voy a enseñaros lo que es bueno y lo que es malo. Escuchad y prestad atención que voy a hablar. Sí, venerable señor, respondieron aquellos monjes, y el bienaventurado continuó. ¿Y qué es lo malo, monjes? La destrucción de la vida, tomar lo que a uno no le ha sido dado, la inapropiada conducta sexual, la mentira, la forma de hablar que causa divisiones, la áspera forma de hablar, las charlas frívolas, el anhelo, la aversión y el incorrecto punto de vista. Esto se llama lo malo. ¿Y qué es lo bueno, monjes? La abstención de la destrucción de la vida, la abstención de tomar lo que a uno no le ha sido dado, la abstención de la inapropiada conducta sexual, la abstención de la mentira, la abstención de la forma de hablar que cause divisiones, la abstención de la áspera forma de hablar, la abstención de charlas frívolas, el no anhelo, la benevolencia y el recto punto de vista. Esto se llama lo bueno. Anguttara Nikaya 10.178. Seguimos la reflexión sobre los 5 preceptos. Hasta ahora hemos llegado del primero al segundo, tercero, cuarto, y el día de hoy vamos a ver el quinto precepto. El quinto precepto, abstinencia de bebidas y drogas embriagantes. El quinto precepto dice, en Pali, Sura Meraya, Maha Pamada, Tana Veramani, Sikapadam Samadhiyami. En español, asumo el principio de práctica de abstenerme de tomar intoxicantes, fermentados y destilados que son la base de la negligencia. La palabra meraya de la primera frase, Sura Meraya, significa licores fermentados. Sura son los licores que han sido destilados para incrementar su fuerza y sabor. La palabra maja, que sería Sura Meraya Maja, que significa que intoxica o intoxicante, puede relacionarse con el resto del pasaje, bien adjetivada por Sura Meraya. Sura Meraya Maja sería licores fermentados y destilados y otros intoxicantes. El primer
En el primer caso, la frase completa significa licores fermentados y destilados que son intoxicantes. Y en el segundo caso, licores fermentados y destilados y otros intoxicantes, lo cual ya amplía un poco más el rango de lo que sería el, el intoxicante. En este caso, las drogas que son diferentes a los destilados de licores. Si esta segunda lectura es la aceptada, el precepto incluiría explícitamente las drogas intoxicantes no consumidas para uso medicinal, tales como opiáceos, hachís y alucinógenos. Todo aquello que sea consumido en un contexto de entretenimiento que no sea para uso medicinal. Incluye opiáceos, hachís y alucinógenos, aparte de un montón de gamas de drogas conocidas en el presente. Pero incluso aceptando la primera lectura, el precepto excluye implícitamente tales drogas debido a su propósito rector, que es evitar la negligencia causada por el uso por el consumo de sustancias embriagantes. El consumo de sustancias embriagantes se define como la volición. Volición significa intención. Entonces, el consumo de sustancias embriagantes se define como la volición o la intención que lleva al acto corporal de ingerir embriagantes destilados o fermentados. Viene a ser la ruptura del precepto, viene desde una raíz mental. Se produce primeramente la volición o la intención mental de ingerir el intoxicante y posterior a esto el acto corporal de ingerir. Para poder entender cómo o qué factores conllevan la ruptura de este precepto, vamos a hablar de 4 factores que son los requeridos. Solo puede ser cometido por la propia persona la ruptura de este precepto. No puede ser cometido por alguien más. Uno debe consumir el intoxicante por propia voluntad para que puedas incurrir en la ruptura de este último precepto. Y también solo ocurre por la puerta del cuerpo. En los anteriores preceptos veíamos que, por ejemplo, en el caso de matar o dañar a otros seres vivos, puede ocurrir por la puerta del cuerpo cuando uno realiza por sí mismo el acto de dañar o matar a otros seres, y también puede haber ruptura del precepto a través de la puerta del habla, ya sea dando la orden de dañar o matar a otros seres o a través de escrituras o gestos. En este caso, solo puede ser, solo se puede incurrir en la ruptura del precepto a través del cuerpo y por uno mismo. Para que el precepto sea violado, se requiere 4 factores. El número 1, una sustancia embriagante. Para poner en claro, una sustancia que altere el estado normal de conciencia de la persona, ya sea licores o drogas. Número 2, la intención de tomarla. Debe existir una volición mental, una intención mental de tomar la sustancia. Número 3, la actividad de ingerirla. No se incurre en la ruptura del precepto solamente por tener la intención, la volición de ingerir la sustancia, sino que debe haber el- la actividad de ingerir la sustancia. Entonces, cuando uno se ve tentado o eh, se le ocurre en la mente la idea de consumir algún intoxicante, no está rompiendo el precepto en sí mismo, porque se necesita el tercer factor, que es la actividad de ingerir la bebida destilada o intoxicante. Y número 4, la ingestión real de la sustancia. El factor motivador de la violación de este precepto
Es la avidez unida al engaño. Conocemos tres factores mentales insanos que son las principales, conocidas como los tres venenos de la mente: la codicia, o también conocida como la avidez; el odio, o conocido como la ira; y el engaño o la ignorancia. Cualquiera de las tres puede ser un factor motivador para la ruptura de cualquiera de los tres preceptos. Y fuimos viendo en cada caso cuáles son los factores que van influyendo en los distintos actos de ruptura de los preceptos. En este caso, para la ruptura de este precepto, el factor motivador es la avidez, o sea, la codicia, que va unida al engaño o la ignorancia. No se comete la ruptura del precepto cuando se toman medicinas que contienen alcohol o drogas por razones médicas. Esto se excluye debido a esta forma de consumo de medicinas y drogas que se usan para la medicación, o medicinas que contienen alcohol, se excluyen del acto de ruptura del precepto debido a su propósito rector, debido a su propósito sanador. Al consumir una droga de uso medicinal, nosotros no estamos incurriendo en la ruptura del precepto, ya que no hay una avidez por el consumo de estas sustancias, sino más bien una necesidad por cuestiones de salud. En uno de los requisitos para, o sea, uno de los donativos que se le hacen a los monjes es las medicinas. Eh, Dar medicina a los monjes es, por ejemplo, una de las formas de dana o de generosidad. Entonces, cuando uno consume alguna medicamento que contiene alcohol o alguna droga prescripta por un médico, no se está incurriendo en la ruptura de algún precepto. Esto se excluye de los casos de automedicación, donde capaz el propósito sea curar la enfermedad, pero no se están siguiendo los pasos adecuados, es decir, que está involucrado un factor de ignorancia o de engaño. Tampoco hay violación del precepto al ingerir comida que contenga cantidades insignificantes de alcohol añadido como condimento. El quinto precepto difiere de los cuatro anteriores en que estos implican una relación directa entre un individuo y otros seres, mientras que este precepto se refiere a la relación de una persona consigo misma, es decir, con su cuerpo y su mente. Los cuatro preceptos anteriores que estuvimos viendo tienen mucho que ver con la relación que tiene uno mismo con los demás. El no dañar o matar a algún ser, el tomar lo que no le ha sido dado, lo que sería la mala conducta sexual, y el lenguaje falso o el lenguaje bruto, el lenguaje áspero, tiene mucho que ver con la relación de uno mismo con los otros. Pero este quinto precepto tiene mucho que ver con la relación de uno mismo con uno mismo, el- la relación de uno mismo con su cuerpo y su mente. Así, mientras que los primeros cuatro preceptos pertenecen claramente a la esfera moral, ahora puede surgir una pregunta en torno a si este precepto es realmente de carácter ético o tiene meramente un propósito higiénico, es decir, en la purificación del cuerpo-mente. La respuesta a esta pregunta es que es ético, tiene un carácter ético, debido a lo que una persona hace a su propio cuerpo y mente puede tener un efecto decisivo sobre sus relaciones con otras personas. Consumir sustancias embriagantes puede influir en el modo en que un individuo interactúa con otros, conduciéndolo a la violación de los cinco preceptos. Vemos muchos casos de estos donde por el consumo de alguna sustancia uno se ve con una conciencia nublada, con la capacidad de raciocinio nublada, y
puede llegar a cometer la violación de uno de los cuatro preceptos. Bajo la influencia de sustancias podemos llegar a dañar o matar a otros seres, podemos tomar aquello que no nos ha sido dado, podemos llegar a tener una mala conducta sexual y podemos llegar a tener un habla falsa, podemos llegar a tener un habla que lleve a las divisiones, un habla áspera. Bajo la influencia de sustancias embriagantes, un ser que bajo otras circunstancias podría permanecer moderado puede perder el control, volverse negligente e involucrarse en matar, robar, cometer adulterio y mentir. La abstinencia de sustancias embriagantes se prescribe en base a que es esencial para la autoprotección del individuo y para el establecimiento del bienestar de la familia y la sociedad. Vemos como hoy en día el alcohol o el alcoholismo es una de las principales causas de divisiones en la familia, aparte de crímenes violentos y todo tipo de aberraciones que podemos presenciar nosotros en nuestra propia sociedad, nuestro propio entorno. Y al final el alcohol termina siendo algo que esclaviza a las personas, lo cual les conduce a no tener una conciencia clara de sus actos. Cuando uno no está bien claro de sus actos y las consecuencias de sus actos y comete acciones de forma impulsiva, em, llega a cosechar mucho karma insano o karma perjudicial que en el momento presente y en el momento futuro va a ser para un mayor sufrimiento, no solamente el de uno, sino de todos aquellos que nos rodean. Así, el precepto previene las desgracias resultantes del consumo de drogas, la ruina material, las riñas y crímenes, enfermedades físicas, pérdida de reputación, la conducta desvergonzada, la indolencia y la locura. Una de las, o sea, varias consecuencias del consumo de drogas o de sustancias embriagantes son la ruina material. Uno pierde todo aquello que posee, ya sea lo esencial o aquello que utilizan para ayudar a otros debido al consumo de sustancias embriagantes o de drogas. Aparte, termina involucrado o bien en riñas, peleas o en crímenes. Donde hay drogas, sabemos que siempre hay armas, siempre hay situaciones de conflicto. También llega a caer en enfermedades físicas y psicológicas, no solamente enfermedades físicas, sino mayormente enfermedades mentales, enfermedades de la mente que llevan a gran aflicción, la depresión, la ansiedad, los trastornos de personalidad. Las enfermedades físicas son variadas, demasiadas enfermedades físicas como ataques cardíacos, cirrosis, puede inclusive desencadenar en enfermedades como el cáncer. También se llega a la pérdida de la reputación cuando uno consume alcohol o consume sustancias embriagantes y se involucra en semejantes actividades, tiene semejantes actos, uno llega a perder la reputación y la confianza de todos aquellos seres que les rodean, no solamente conocidos, sino desconocidos, ya que sabemos que la reputación de uno es muy importante para poder generar buenas condiciones sociales, buenos relacionamientos con las demás personas. También el consumo de sustancias embriagantes y de drogas lleva a una conducta desvergonzada. Uno pierde el sentido del miedo moral, el miedo a cometer malas acciones, que está basado en el entendimiento correcto de que todas las acciones tienen una consecuencia. La ley del karma, en este caso, es obviada, es olvidada, es algo que uno no tiene en cuenta al momento de cometer acciones. Tienen una conducta desvergonzada y las consecuencias para esto son muy radicales en algunas situaciones. Aparte, el consumo de sustancias embriagantes y de drogas lleva a una indolencia y también a la locura. Indolencia en el sentido de que uno cae en lo que sería el- la pérdida de interés en las actividades
termina perdiendo la motivación para permanecer constantemente consciente y atento, buscando el camino, la salida del sufrimiento, y también puede terminar en casos de locura. Cuando uno llega a la locura, pierde totalmente las facultades mentales que pueden mantenerle sobrio, atento, y por ende pierden la oportunidad de cultivar un camino, un sendero de purificación. Varias consecuencias nocivas puede traer el consumo de sustancias embriagantes y el consumo de drogas. Deberá subrayarse que el precepto no prohíbe únicamente la embriaguez, sino el uso mismo de sustancias embriagantes o drogas. Esto es muy importante subrayar, ya que hay muchas escuelas del budismo Theravada que permiten el uso de drogas o el uso de sustancias embriagantes con la justificación de decir que siempre y cuando uno no caiga en la embriaguez, no tiene ningún perjuicio. Pero en cuanto a lo que es el budismo Theravada, se subraya que el precepto no prohíbe únicamente la embriaguez, sino el uso mismo de sustancias embriagantes o drogas. Normalmente en alguna reunión social uno se ve con una copa de vino y no cae en una embriaguez como tal, pero el consumo en sí mismo ya es una ruptura del precepto, porque este prohíbe cualquier tipo de uso, no solamente la embriaguez. No se trata de tomar un poco moderadamente, sino definitivamente no tomar. Y vamos a ver por qué. Si bien las indulgencias ocasionales no pueden ser inmediatamente dañinas en casos aislados, como el de consumir una copa o una cerveza con amigos, sabemos que las propiedades tentadoras y adictivas de estas sustancias son bien conocidas. Uno se expone a un gran peligro, ya que puede caer en la adicción o bien en la tentación, en el constante deseo de volver a consumir esto. Si bien en algunos casos algunas personas no tienen una inclinación muy grande al consumo de alcohol, se ven en situaciones de socialización donde no se sienten muy cómodas si es que no están bebiendo una copa de vino o si no están bebiendo una cerveza. En esos casos tenemos que ver en lo profundo de nuestra mente y darnos cuenta que ya existe un tipo de dependencia a cuanto a eso. Así también como los tranquilizantes y las pastillas para dormir y otras sustancias. Muchas sustancias que pueden inducirnos a la adicción. La protección más poderosa contra el señuelo de los intoxicantes, de las drogas, es evitarlas por completo. Reflexionamos un poco en un texto del Canon Pali, donde dice, monjes, cualquier peligro que surge por culpa de una persona tonta y no por culpa de una persona sabia. La persona tonta, como lo había descrito en, en el texto anterior, es aquella que tiene una mala conducta corporal, una mala conducta verbal y una mala conducta corporal. La persona sabia es aquella que tiene una buena conducta corporal, una buena conducta verbal y una buena conducta mental. ¿Y cómo es una buena conducta corporal, verbal y mental? La buena conducta corporal, verbal y mental es la no destrucción de la vida, el no tomar aquello que no nos ha sido dado, la abstinencia de la conducta sexual inadecuada, la abstinencia del habla falsa, del habla áspera que causa divisiones y las charlas frívolas, la abstinencia del consumo de embriagantes o sustancias intoxicantes. Y la mala conducta es la mala conducta verbal, corporal, verbal y mental es la destrucción de la vida, tomar lo que no le ha sido dado a uno,
tener una mala conducta sexual, em, usar un habla falsa, un habla áspera, involucrarse en las charlas frívolas y el consumo de intoxicantes o sustancias que puedan alterar el estado normal de conciencia. Entonces, teniendo en cuenta eso, reflexionamos, monjes, cualquier peligro que surge por una persona tonta, no por culpa de una persona sabia. Cualquier calamidad que surge por culpa de una persona tonta, no por culpa de una persona sabia. Cualquier desgracia que surge por culpa de una persona tonta, no por culpa de una persona sabia. Al igual que el fuego que se inicia en la casa a partir de las cañas o el pasto y quema luego hasta la casa misma con su techo, los enlucidos interiores y exteriores, corrientes de aire con los pernos fijados y persianas cerradas. Así también, cuando surge cualquier peligro, surge por culpa de una persona tonta, no por culpa de una persona sabia. Cualquier calamidad que surge por culpa de una persona tonta, no por culpa de una persona sabia. Cualquier desgracia que surge por culpa de una persona tonta, no por culpa de una persona sabia. Monjes, mientras que la persona tonta trae peligro, la persona sabia no trae peligro. Mientras la persona tonta trae calamidad, la persona sabia no trae calamidad. Mientras la persona tonta trae desgracia, la persona sabia no trae desgracia. He aquí, no hay peligro por parte de una persona sabia. No hay calamidad por parte de una persona sabia. No hay desgracia por parte de una persona sabia. Por eso, monjes, deberíais entrenaros a vosotros mismos de esa manera. Vamos a evitar las tres características que posee alguien conocido como tonto y vamos a comprometernos a practicar las tres cualidades que posee alguien conocido como sabio. De esta manera, monjes, deberíais entrenaros a vosotros mismos. Cualquier peligro, calamidad o desgracia que surge debido al incumplimiento o a la conducta que va en contra de estos cinco preceptos. Cualquier peligro, calamidad o desgracia surge de dañar o matar a los seres vivos. Cualquier peligro, calamidad o desgracia surge de tomar aquello que no ha sido dado. Cualquier peligro, calamidad o desgracia surge de la conducta sexual inadecuada. Cualquier peligro, calamidad o desgracia surge de del habla engañosa, del habla áspera, del habla que causa divisiones, de las charlas frívolas. Y cualquier calamidad, cualquier peligro, calamidad o desgracia surge del consumo de sustancias embriagantes o drogas que alteran el estado normal de conciencia. Entonces, uno debería entrenarse a uno mismo evitando todos estos comportamientos, comprometiéndose con los cinco preceptos que llevan a una persona a evitarse muchos peligros, muchas calamidades y muchas desgracias, no solamente para uno mismo, sino para los demás. El Buda había declarado en varios textos del Canon Pali que aquel que toma los preceptos y se compromete con ellos, aparte de la práctica de la meditación constante, puede llegar a alcanzar uno de los primeros estados de liberación, que es el Sotapadana, o aquel que entra en la corriente. Es una meta a la que podemos aspirar nosotros como laicos y el beneficio de esto es inmenso. El Buda da la promesa de que aquel que se compromete con los cinco preceptos y a través de la práctica diligente de la meditación y de la atención consciente en su vida diaria, alcanzando el estado de aquel que entra en la corriente, ya es
invulnerable, ya es inmune a caer en cualquiera de los reinos de existencia infernales o de sufrimiento. Y se asegura a sí mismo no más de 7 renacimientos como ser humano o en los reinos celestiales antes de alcanzar la liberación. Uno que entra en la corriente ya está en el camino irreversible hacia la iluminación total. Es decir, que se asegura para sí mismo la liberación de todo el sufrimiento y a partir de esto el brindar a los que necesitan ayuda a alcanzar este mismo sendero. Entonces, la práctica de la disciplina moral, el compromiso con los 5 preceptos, es algo que nos va a traer mucho beneficio para nosotros y para aquellas personas que nos rodean. El último precepto, concerniente a la abstención de las bebidas alcohólicas u otras drogas intoxicantes, apunta al corazón mismo de la enseñanza budista, que consiste en la práctica de una continua atención consciente. De hecho, el vocablo Buda se traduce mejor no como iluminado, sino como despierto. El estar despierto, consciente de lo que pasa aquí y ahora a nuestro alrededor y en nosotros mismos, es la meta última de la meditación y medio para la liberación. Oscurecer o nublar aún más la mente, que de por sí ya se encuentra confusa a causa de las impurezas provenientes de nuestros deseos, recuerdos, ansiedades, odios e insatisfacciones con los efectos del alcohol u otras drogas, es simplemente una acción contraproducente, una acción totalmente autodestructiva en este camino. El camino budista de meditación consiste en despertar del falso sueño del samsara y ser lo más consciente posible, de modo que el hecho de adormecerse en un sueño alcohólico es contrario a esta meta. Algunos seguidores de este camino interpretan el quinto precepto como un llamado a la abstención absoluta. Lo que sería que mientras que otros aceptan las bebidas alcohólicas en pequeñas cantidades, como ya vimos, se prescribe la prohibición absoluta y no solamente la embriaguez en sí misma. No solo se trata de evitar las falsas ilusiones de las drogas y bebidas, sino de practicar concienzudamente la atención y la autoconciencia. Cuando alguien empiece a experimentar los beneficios de permanecer atento y consciente, jamás va a querer oscurecer su mente con algunas sustancias con efectos embriagantes o alucinógenos, exista o no exista algún precepto que lo prohíba. Las drogas no llevan a ninguna meta espiritual, son contrarias al Dharma y solo destruyen al sujeto físicamente y mentalmente. No existen atajos para la purificación de los seres, solo el paciente seguimiento del noble óptuple sendero que enseñó el Buda es el camino que lleva a la liberación. Quien pretenda hacerle trampas a la naturaleza solo obtendrá más sufrimiento a cambio. En el caso de aquellos pseudo maestros espirituales que enseñan que con el consumo de, por ejemplo, la ayahuasca o algún tipo de droga alucinógena se puede llegar a estados supramundanos o a estados de liberación, estados de trance, están totalmente engañados, ya que de ninguna forma la inconsciencia o la pérdida del control de las facultades mentales puede llevar a algún estado de liberación de ningún tipo de sufrimiento. Homenaje al sublime, homenaje al bendito, al completa y perfectamente iluminado Buda Shakyamuni. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean libres del sufrimiento.